Bueno, buenos días, bienvenidos al Espacio AMA, bienvenidos a AFA Málaga. Empezamos un nuevo programa de La Voz del Recuerdo. En concreto, este es nuestro tercer programa ya. Y bueno, como siempre, dar las gracias ante todo a la Fundación Unicaja, ya que estamos aquí gracias a su apoyo y colaboración. Y bueno, pues hoy tenemos una historia muy interesante donde vamos a resaltar el amor, no tanto en sentido marital, que también, sino el amor en un sentido casi fraternal, que es ese que se tiene con las personas que no son familia, pero que gracias a los vínculos con los que vamos creando a lo largo de nuestra vida, vamos teniendo ese tipo de trato. Y hablamos de la amistad, porque los protagonistas de hoy son, ante todo, amigos, desde hace ya bastantes años, si no me equivoco. Y bueno, pues la vida ha querido que también se junten aquí con nosotros y que nosotros tengamos la suerte de poder conocerles y poder disfrutar de sus bromas, de su historia y de los ratitos tan buenos que echamos por aquí. Y unos poquillos de embuste. También lo que se vaya pudiendo. Espero que al otro lado de la pantalla pues la gente disfrute de del ratito que vamos a echar y que los embustes sean creíbles. Si no, no cuelan, ¿verdad? Y bueno, ante todo ellos son luchadores. Vienen de una época difícil en la que había que estar siempre al pie del cañón para poder salir adelante. Y tienen unas historias increíbles. Han vivido mucho, sobre todo la palabra esa sería vivir. Y por eso queremos que nos la cuenten. Así que nada, bienvenidos a La Voz del Recuerdo. Para empezar, pues vamos a hacer las presentaciones oportunas. Aquí a mi izquierda tenemos a mi compañero Pedro, técnico deportivo. ¿Qué tal, Pedro? Gracias. Buenos días. A su lado está Miriam, psicóloga de AFA Málaga y nada, también adjunta a dirección. Bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias. Luego voy a pasar a presentar a los protagonistas de hoy. Al otro extremo de la mesa tenemos por un lado a Manuel Sánchez Vicioso, un hombre sensato y afable, un erudito de la palabra, profesor ya jubilado, aunque siempre se ejerce de profesor, como él dice, aunque no en el colegio, en el instituto. De manera arreglada. Claro. También es concejal del Ayuntamiento de Málaga por Izquierda Unida y escritor si le quedan ratos libres, ¿no? Que creo que con todo ese currículum, pocos ratos libres, ¿no, Manuel? Sí, para divertirme. Yo el día que llego al centro con su sombrero y su bufanda roja, gualda y morada, ya supe que me había ganado para los restos. Luego a su lado se encuentra Segundo Castro, un hombre bueno, amigable, cariñoso, aunque dice que mi hijo no lo lleva nada bien porque es muy bromista y este niño no me quiere. Segundo también eso, una persona entrañable, un pintor superlativo, un hombre que ha luchado por los derechos de las personas como Manuel y que tiene una historia increíble que contarnos. Bienvenido, Segundo, muchas gracias. Muchas gracias. Luego, al lado de Miriam, se encuentran las respectivas esposas. Por un lado está Conchi, que es la mujer de Manuel, que a buen seguro tendrá muchas cosas interesantes que contarnos también. Muchas gracias por venir, Conchi. Gracias a vosotros. Y al lado de Conchi se encuentra Emiliana, la esposa de Segundo, también con una historia interesante y que estamos deseando escuchar. Bienvenida, muchas gracias, Emiliana, por venir. Gracias a vosotros. Y nada, bueno, pues vamos a dar primero el paso a un bloque que tenemos en estos programas en los que siempre damos alguna noticia interesante que tenga relación con la labor que en AFA realizamos. Y bueno, en este caso habla de un metal alcalino, ligero, blando y reactivo, que está muy de moda últimamente porque es el que se utiliza en las baterías de los coches y en las baterías de los teléfonos móviles. Muy famoso para todos los estudiantes porque nos lo aprendimos de carretilla en la tabla periódica. Y nada, pues ahora ese metal, que es el litio, un estudio de la Universidad de Harvard han publicado hace poco en la revista Nature los resultados de ese estudio, que ahora Miriam nos va a pasar un poquito a comentar. Pues muy interesante este estudio y habla cómo los niveles de litio son protectores
para ese deterioro cognitivo. Entonces, lo que se ha encontrado es que hay una proteína que se llama la beta-amiloide, que lo que hace es que secuestra ese litio que hace que nosotros nos encontremos con estos síntomas de la enfermedad de Alzheimer, falta de memoria, etc. Entonces todo esto desencadena todo lo que es pues el deterioro, ¿no? ¿Qué es lo bueno que hemos encontrado en este estudio, ¿no? Pues que hay una nueva forma de litio, que es el orotato de litio, que evita ese secuestro y ya en ratones no solo previno esa aparición de los síntomas, sino que revirtió esa pérdida de memoria. Entonces, es un hallazgo muy esperanzador. Y tanto. Entonces, seguiremos pendientes porque ahora mismo yo creo que es un halo de luz. Claro, está en fase de estudio, ahora tendrán que dar el siguiente paso, pero el hecho de que haya tenido esa respuesta en los ensayos con ratones, además leímos que en fases avanzadas, en ratones que tenían una fase avanzada de deterioro, llegaron a recuperar la memoria con dosis de litio que no eran para nada reactivas. El litio es un metal que a nivel farmacológico se ha venido utilizando desde hace ya muchos años para tratar trastornos psiquiátricos como la bipolaridad. Así es. Y en este caso, pues esas dosis serían mucho menos invasivas, mucho menos tóxicas para nuestro organismo y sin embargo tienen esa utilidad y esa función que cuanto menos es esperanzadora. No sé qué os parece esa noticia. A mí me da mucha alegría de que haya medios para mejorar la situación de las personas. Es importante. Lo celebro, me da mucha alegría. Ojalá siga adelante y funcione bien. Además, por lo que he visto, el orotato del litio es barato. Esperemos que siga así también. Ya se buscará la forma de encarecerlo, ¿verdad? Sí. Esperemos que no. Y nada, bueno, pues con una buena noticia. Siempre damos una pildorita, no queremos tampoco extendernos porque lo importante viene ahora, que es la sección de una historia para contar, donde siempre pues invitamos a usuarios del centro y familias para que participen de este espacio, nos cuenten esa historia y nos cuenten sus vivencias y la compartan con todos los que nos ven y nos escuchan. Como decía el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, mi patria son los amigos. Yo desde que segundo, porque Manuel entró un poquito antes, pero cuando llegó segundo y supe de su amistad y de los vínculos que tenían, me resultó muy entrañable, me pareció una relación muy, muy bonita, simplemente creo que bonita es la palabra que mejor lo puede definir. Son personas muy divertidas, son personas cariñosas y por su experiencia y por las vivencias que han tenido, creo que esta frase de Bryce Echenique, de mi patria son los amigos, creo que la compartirán conmigo, que es acertada, ¿no? Muy bonita. Es bonita, ¿verdad? Y bueno, pues aquí hoy en este programa lo que queremos es ensalzar esa amistad por encima de todo. Y ahí fue donde ya empezaron a entablar relación. Sí, porque tenemos una cuestión en común, que somos rojos. Ideología roja. Y eso nos unió desde el principio. Siempre con los que nos llamamos compañeros y camaradas, hay un camino andado antes de entablar una relación, porque tienen ideología igual. Entonces, eso favorece la comunicación. Y si luego tenemos la suerte de congeniar, de llevarnos bien, pues entonces ya está el gazpacho terminado, está hecho. Siempre hay una chispa, que en este caso era la ideología, y luego pues al final hay que fraguar poco a poco una amistad y para eso también se requiere solamente la ideología. Hay una cosa que es importante, que es un hecho sencillo. Podemos, como hemos hecho en más de una ocasión, ponernos a pintar los dos la misma cosa, sin entrar en contradicción, ni ideológica naturalmente, ni de forma, ni de colores. No hemos discutido nunca. Nos hemos puesto de acuerdo, vamos a hacer esto. Así. Y eso no es fácil, ¿eh? Nada fácil. Desde luego. No es fácil.
Pero lo que sí es fácil es llevarse bien con Segundo y con Mili. Es bonito. Sí, sí. Y bueno, Segundo, sí sabemos que no es de Málaga. Bueno, ninguno de los dos sois malagueños de nacimiento. Segundo, ¿de dónde eres? No lo sé, porque es que Ciudadano del mundo, ¿no? hubo tanto. Claro. Y ahora que me... Yo sé que aquí tenemos a un paisano tuyo, A justo ver. sentado a mi izquierda. Segundo, ¿tú eres cordobés? ¿De Pozo Blanco? ¿Eres de Pozo Blanco? Como segundo sabes, yo también soy de Pozo Blanco. ¿eh? Y te quería preguntar, ¿tú allí en Pozo Blanco recuerdas alguna cosa? Pregúntaselo a ellos, ¿sabes? A ver si se acuerdan de ti. Claro ¿no? que sí. Porque yo ya empiezo a perder un poco la... Pero han dado mucho. La Han dado dificultad. mucho. Sí, sí, lo sé. Sé que en Pozo Blanco empezó su niñez, pero luego y estuvo en Córdoba, estuvo en los Salesianos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y luego ya empezó a picar cierta... Mi problema, vamos a ver, lo que yo he visto es complicado explicaros ahora, que llevo tantos años habiendo vivido toda una serie de cosas que Bueno, pero poquito a poco ahora iremos profundizando en eso, porque es que tiene tantas cosas que contar Desde que... luego. es que increíble, porque toda una serie de experiencias que he vivido. Ha estado en muchos países, lo sé yo. Sí, pero ¿Y Emiliana es de Pozo Blanco? No, yo no soy de Pozo Blanco. ¿De dónde es Emiliana? Pues muy cerca, en Extremadura nací, Ah, en está muy Extremadura. cerca, pero viví muy poco. Allí hasta los 5 años, después mis padres fueron a Asturias, a las minas. ¿En qué y he pueblo? ¿En vivido qué ahí pueblo? en Langreo. No, ¿en qué Se pueblo llama de de- Extremadura? Ah, en Arroyo de la Luz, muy cerca, yendo para Plasencia, muy cerca de Cáceres, a 15 kilómetros de Cáceres. Y después, pues, bueno, he vivido hasta los 15 años en Asturias. Mi padre trabajaba en la mina. Ujú. Y después, pues, me fui a Bruselas a buscar trabajo Como tantos. Interesante. con 15 años. ¿Y cuando cazaste a este? Allí, en Bruselas. ¿En Bruselas fue? ¿Sí? ¿Y qué hacías allí exactamente? Pues fui a trabajar. Lo que hacíamos todos los españoles, de doméstica, en casas. Ajá. Pero era muy joven, muy joven. Era muy jovencita. Sí. No, yo no sé si tendría siquiera 16 años. Qué joven. Y me fui sola. Qué valiente. Pero me fui sola, pero no estaba sola, porque cuando yo llegué, pues encontré una solidaridad increíble entre la gente, que había mucha gente de donde yo vivía. Entonces, encontré casa por todos sitios, me buscaron Muy trabajo. acogedora. Qué bien. Sí, Muy solidario. Sí. Allí, sí, sí. Segundo no lo tuvo tanta suerte en París, No. ni en Dinamarca, ¿no? Es verdad que parece que ahora se ha perdido un poco ese punto de confraternidad, de solidaridad que en aquellos tiempos se tenía, que Sobre- había más capacidad de ayudar al prójimo o al menos de Pero- intentarlo. Unía mucho la emigración, estar fuera de tu tierra Claro. y contar con personas que hablen tu lengua, Claro. que se hacen amigos rápidamente, ¿no? Porque se ayudan mucho. Claro. Y Conchi, Manuel y tú, ¿cómo os conocisteis? Bueno, nosotros nos conocimos en la sede del Partido Comunista en el año 83, porque él era cabeza de lista para las municipales La alcaldía de Málaga. y yo iba en la candidatura. Y entonces nos conocimos ahí. ¿Y toda una vida? Bueno, toda una vida. Digo, lo que es conocernos Ajá, vale, vale. físicamente. Sí, sí. Después ya nuestra relación empezó mucho después. En aquella época, bueno, ya
no era tan difícil el pertenecer a esos partidos, ya estaban legalizados, pero aún así estaba todo tan reciente que imagino que tendría sus trabas y sus complicaciones también, ¿no? Sí, hombre, yo he vivido la época de la dictadura, pero no estaba militando. Entonces estaba en el movimiento estudiantil y las movidas eran todas a nivel de movimiento estudiantil. Y después en el movimiento vecinal. Concha ha sido dirigente del movimiento vecinal en Málaga. Ha sido presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Málaga. Qué bien. Fue la primera presidenta No, la primera presidenta de Facua, de Facua. pero del movimiento vecinal no. Yo, cuando yo entré en el movimiento vecinal, llevaba muy poco tiempo legalizar las asociaciones de vecinos, porque fue en el año 77. Entonces, Claro, reciente. muy reciente todo, ¿no? No existía la federación en Málaga, existía una coordinadora y ya en el año 79 se constituyó la federación y ya vinieron los ayuntamientos democráticos y, en fin, ya empezó otra historia, ¿no? Claro. Poco a poco, gracias a la batalla y al empeño Pues sí. por cambiar las cosas. Pues sí, porque yo hay una cosa que siempre la digo cuando dicen la democracia la trajo el rey emérito Juan Carlos. Digo, no, la democracia la trajo el pueblo, que nos uníamos, luchábamos en todos los frentes, porque estaba el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento vecinal, los partidos políticos, los sindicatos. O sea, estaba la sociedad, estábamos activos, Claro. quizás no como estamos ahora, ¿no? Desgraciadamente ahora nos hemos acomodado Sí. como sociedad, tristemente. Y nos hemos vuelto más individualistas. Entonces, en un barrio, pues rápidamente había solidaridad entre los vecinos, convocaba una reunión y la gente acudía, una movilización, la gente acudía, y hoy la cosa es muy diferente, ¿no? Cortaste carretera de Cádiz. Muchas veces. Pero creo que siempre es necesario eso, el ser un poquito inconformista Sí. y pelear por mejorar, no uno mismo, hay que mejorar la sociedad. La sociedad. Hay que darle que hacer a las autoridades, sean quienes sean. Eso está bien. ¿Ves? Como si es que yo te cale el primer día. Y bueno, ha dicho ante Conchi una palabra que es individualismo, y que es lo que hay que evitar y trabajar un poco más en común. Y esa palabra me ha llevado, porque bueno, aquí tengo unos cuantos chivatos, que son unos tochos de hojas escritas con un nombre de unos escritores y unos títulos, que no sé por qué me da que es de alguno de vosotros. Son de ambos. Y sí he leído eso, pues un poquito la historia de Segundo, que no sé si la infancia o la juventud, pero tuvo muchas inquietudes artísticas desde el principio y te llamó mucho la atención la pintura, ¿verdad, Segundo? Yo creo que sí. Lo duda. Por lo menos tengo seguro que yo no he dejado de volver a lo que es de la libertad, pero de libertad de... Pero la pintura, la expresión. Lo que pasa es que, claro, lo que me ocurre ahora, hace ya tiempo, y es que yo no se me ha desarrollado muchas experiencias que yo he podido trabajar. Sí, que sabemos que hay ciertas limitaciones, que no consigues recordar todas las cosas. Y por eso, bueno, por eso estamos aquí también, que no porque puedo, hay que es que trabajar y hay que seguir Claro. esforzándose por intentar sido- mantener los recuerdos y la memoria todo el tiempo posible. Y yo sé que tú te esfuerzas en ello. Me siento que es muy difícil el volver con la experiencia de todo lo que yo he sentido, la necesaria sobre el arte, la necesidad. ¿Qué os sugiere Escuela Experimental, Equipo Córdoba y Equipo 57?
La escuela experimental, que era segundo, erais un grupo de artistas, ¿verdad? Ha habido eso. Pintoras, ¿no? Sí. Ujú. No a todo el mundo, porque siempre hay. Pero vamos, que ha habido de todo. Claro. ¿no? Emiliana, ¿podés hablarnos un poquito de...? Sí, la escuela experimental era un... Bueno, sabéis que segundo se fue con el profesor Ujú. porque Duarte. él estaba harto, eran unos cuantos de chavales que se unieron después. Ellos estaban hartos de la escuela que había, de copiar y copiar y Tradicional, copiar, por así decirlo. tradicional. Entonces se fueron. Él estaba trabajando en lo de la falange, no era la falange, era el sindicato vertical. Sí. Entonces, uno de los del sindicato, que él allí dibujaba a la gente, le dijo, oye, mira, segundo, ¿sabes que ha entrado un nuevo profesor que creo que es muy bueno? ¿Por qué no pruebas otra vez? Y entonces él fue y probó. Y un grupo que había de 4 o 5 chavales, que tenían muy jóvenes, 14 o 15 años, pues estaban allí y él cuando el otro hombre empezó, el profesor Pepe Duarte, empezó a explicarle y lo que era el arte, lo que había que hacer para que fuera una cosa pues que mostrara un poco a la gente lo que era el arte. Y eso, bueno, total, que en general que le gustó mucho a todos. Entonces el otro era de izquierda, claro, yo creo que era ya del partido. Entonces lo echaron porque era la vanguardia y eso no le interesaba a la escuela, lo echaron. ¿Quién era? Y no te acuerdas. Era Pepe Duarte, lo echaron. Entonces ellos se fueron, 4 o 5 que eran, se fueron también. Dijeron, nosotros nos vamos con él. El profesor, su padre tenía, creo, una carpintería y tenía una plaza atrás. Y entonces el profesor ese mismo les daba clase en la oficina, en la parte que tenía atrás. De forma externa. De forma externa de la escuela, sí, de forma externa. Sí. Y así pues continuaron durante mucho tiempo, ya pues fueron tomando contacto con Ibarrola, ya se hizo también el grupo Córdoba, el grupo de Estampa Popular, y ya después se fueron a Dinamarca, que él tenía 18 años, con el equipo 57. Y bueno, pues ahí se va desarrollando todo. Pues de forma conjunta, claro, es de lo que estábamos hablando, Sí. no de forma individual, sino que en equipo mostraban al mundo o a la gente el arte, la pintura, todo en conjunto. Sí, y lo importante es que después de que él fue a Dinamarca, que se fue a Sevilla a hacer el servicio militar, pues dio también con el grupo de Estampa Popular, que era gente del partido todo. Y entonces ya allí alguien, un camarada que después estuvo en Ronda, le enseñó a grabar. Le enseñó a grabar. El grabado. Sí, el grabado. Y ya a partir de ahí, pues él se fue a Córdoba y enseñó a los otros, al otro grupo a grabar. Pero esto, Estampa Popular no era solamente en Andalucía, era en toda España. Vale. Había en Bilbao, había en la parte de Galicia, en Madrid, en toda España. Era un equipo en toda España. ¿Dónde va? Se fue ¿Pájaro? corriendo ¿Pájaro poco a dónde poco va? uno, ¿no? Sí, y hasta en Galicia, porque últimamente le hicieron una Te va a dormir. charla en Reina Sofía, cuando le compraron los grabados en Reina Sofía, y allí se encontraron todos, los que vivían, sí, se encontraron. Y hace poco tiempo hizo una exposición pero se llama Estampa Popular Sur. Pero de Andalucía solamente era Córdoba y Sevilla. El resto de Andalucía no se formó, no. Le vamos a preguntar a Manuel. Manuel, tú has estado fuera también. ¿Qué relación tienes con Canarias? Mi padre trabajaba en Telefónica.
Y entonces un grupo de trabajadores de Telefónica se pusieron de acuerdo, porque Telefónica les planteó de instalar los teléfonos en Canarias, la isla de La Palma, le tocó a mi padre. Y entonces fueron para allá con lo que tenían, que era la mujer y yo. Ya mi hermana, que yo le llevo 16 meses, nació en Santo Domingo de Garafía. O sea que mi mamá iba embarazada. Ah, fíjate. Y luego allí nació otros dos hermanos míos, José Miguel y Pablo. José Miguel, Pablo, y el pequeño nació ya en Málaga, en Huelva. ¿Y tú pasaste allí tu niñez? Sí, yo aprendí a leer en La Palma, en Santa Cruz de La Palma. ¿Qué recuerdos tienes? Me acuerdo de allí? mi escuela. Eso. Yo me acuerdo de mi escuela. Me acuerdo que yo iba andando de casa a la escuela media hora, andando. Me paraba en todos lados. Había un árbol de aguacate Sí. en una finca que era muy grande, el árbol era grandísimo. Y un tercio de la copa caía por fuera de la finca. Y yo con mi altura llegaba y me comía los aguacates que quería. Rico. Que quería. Y luego yo investigaba. Allí, yo con 6 años iba y venía a la escuela solo a andar media hora andando. Pero luego iba descubriendo caminos nuevos. Como allí nos conocían a todos los niños. Toda la gente conocía a todos los niños. No teníamos ningún peligro. Claro. De hecho, a mí me pilló una vez un coche, me dio un golpe en esta rodilla Sí. y me cogieron y me llevaron al hospital. No tenía nada, luego me llevaron a mi casa. Fíjate. Y antes se vivía mucho, se jugaba en la calle, Sí. ¿verdad? En No la había calle. peligro relativamente, salvo ese incidente que tuviste. Bueno, pero eso, allí estábamos siempre en la calle. Además, como la temperatura que hay allí, no hay invierno, pues ahí está siempre en la calle. Siempre. Segundo, yo he cotilleado un poco. ¿Qué están hablando? Segundo. Sí. Es que no me quiere ni mirar. He cotilleado un poco un libro que se llama El espejismo de una ilusión. Y bueno, no me lo he podido leer todo, pero sí le he echado un ojito. Y sí he visto que cuando estuviste viviendo en Bruselas, solías venir de visita a España para ver a tu familia, pero hubo un año que tus padres se fueron a verte, ¿verdad? Y cuando fueron allí, ¿recuerdas que se encontraron? ¿Ellos te apoyaban en todo? Yo no estoy bien. Bueno, no pasa nada. Bueno, Ni yo tampoco. Ni yo. yo ya no tengo remedio tampoco, seguro. Antes Emiliana me ha comentado y nos ha dado unas pistillas de cómo conoció a Segundo. ¿Cómo fue, Emiliana, ese momento? Bueno, Cuéntanos. pues la verdad es que cuando lo conocí, el día que lo conocí, estaba en una reunión de la Juventud Comunista, la primera reunión fue cuando... Y estábamos en un cuarto, en una habitación que era la casa de unos camaradas y nos dejaban allí para hacer la reunión. Segundo vino tarde. Hay que ver segundo. Vino tarde. Vino tarde y entonces, claro, pues vino tarde, me llamó la atención. Iba muy bien vestido, aunque siempre tuvo la fama en París de que era un desastre. Y entonces, bueno, pues me llamó la atención. Digo, ¿qué le pasa? No, este Qué muchacho- raro. Curiosidad. Qué Bien raro. parecido. Y se salió el primero. Y dice, me tengo que ir. Y él tenía que ir a una reunión del partido, ¿verdad? La Juventud del Partido. Y yo digo, ¿será que está casado? Y claro, yo lo primero que supuse que se tenía que ir porque tendría la familia. O sea, que te hizo tilín nada más que lo viste. Te hizo tilín nada más que lo viste.
Y Flechazo. este lo pesco yo. Lo que pasa es que tenía problemas con los camaradas, porque yo era muy joven, estaba sin mis padres, y él era muy mayor para mí, tiene 7 años más. Entonces los camaradas estaban mosqueados. Y la feria que hacen allí en Bruselas dura 3 meses, 3 meses. Y una noche, pues, nos fuimos. Yo dormía en casa de los camaradas. Y cuando llegamos era las 3 de la mañana. Se nos fue el tiempo, montando en una cosa, en otra. Y cuando llegamos, sí que me echaron una bronca de miedo. Sobre todo a él, porque era mayor que yo. Claro. Y tú ahí, tú estarías con una admiración cuando él te contaba sus historias, ¿no? Sí, porque me contaba que en París no tenía para comer, que el pan que le echaban a las palomas se lo comía él y cosas así. Claro. Una vez, una Navidad, que me tocó allí, que lo que comió fue una naranja que robó en una tienda. Dice, y el cuarto que yo tenía era horrible. Estaba levantado el suelo, así, había unos bultos. Muy mal, en París lo pasó muy mal. Lo que yo no entiendo muy bien, por qué conociendo al partido él no fue ahí, ¿no? A la sede del partido. A Pedir hacer el ayuda, ¿no? partido. Para Sí, ayuda, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Sin embargo, estaba en el sindicato comunista de allí, de Francia, ¿no? Y iba a los finales de semana porque habían fiestas que hacían los españoles allí, y conocía a jóvenes españoles y todo. No entiendo muy bien. Estaba allí Pepe Ortega, que era el que organizó el grupo de estampa popular a nivel de toda España, estaba exilado allí. Y no entiendo muy bien por qué Segundo no cogió amistad con toda esa gente para poder sobrevivir y para pintar y todo eso. No lo entiendo. Es que Segundo tuvo un carácter siempre muy despistado. Muy despistado, sí, de verdad. Siempre fue un despiste terrible. Se te olvidaba tirar de ayuda, ¿no, Segundo? Oye, ¿y quién eres tú, tía? ¿Quién soy yo? Y bueno, ¿en qué año, ya para ir Sí. cerrando un poco aquellos tiempos y entrar más en la época más cercana, ¿en qué año os casasteis las dos parejas? Nosotros en el 64. 64. Nosotros no estamos Ah, no casados. estáis casados. Todos estamos en pecado. Yo tampoco. Pero nos casamos porque estábamos obligados, ¿eh? Si no, no podíamos volver a España. Claro, no, es que por eso en aquellos Claro, tiempos claro. era difícil. Tuvimos que casarnos por la iglesia y nuestros hijos bautizarlos, si no, no podíamos. Que ver, ¿eh? No era fácil. Ujú. Y vosotros, vuestra andadura juntos también, bueno, que no estéis casados no significa Nada. que lleváis muchísimos años juntos. Sí, pero ¿Aquí? vamos. Cuando yo conocí a Manuel estaba casado. Claro. Después me casé yo. Yo me separé antes y al final se separó él también. Entonces fue el contacto que teníamos era a través del partido, pero nos conocíamos. Ujú. Y entonces nosotros llevamos 25 años nada más. Ah, también un montón. También. Historia. Muchos años. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, antes de continuar con lo que es una historia para contar, vamos a meter un par de bloques más, donde vamos a hablar, en este primero, vamos a hablar de la agenda de AFA, de las cosas que tenemos ahora por hacer. Y bueno, pues en concreto, hoy queremos hablar de la participación que va a tener AFA en el próximo Congreso Nacional e Iberoamericano, que va a tener lugar en Ibiza, del 5 al 8 de noviembre. Y bueno, que vamos a asistir la presidenta de la asociación, María José Domingo, la directora Julia de Mota, Miriam y yo. Vamos los cuatro allí representando a AFA y vamos a presentar una serie de pósters. Si Miriam nos puedes comentar un poquito y hablamos de ello. Nosotros en concreto, desde el área de psicología, hemos planteado un póster en el que tenemos en cuenta la historia de vida de la persona.
cuando nosotros estimulamos, realizamos el material, vemos que se crea un enganche, una motivación cuando ese material es significativo para el que lo está realizando. Entonces, con la historia de vida de la persona, vamos a personalizar el material. Ahora mismo tenemos cuadernos de diferentes áreas, ¿no? Matemáticas, lenguaje, tal, pero si lo personificamos y escribimos más personalizado a lo que es cada persona, cada uno, siempre va a enganchar y siempre va a motivar. Entonces es nuestro proyecto, es un proyecto Ambicioso. Sí. Está chulo. Entonces queremos comenzar con las etapas más leves y si en algún momento podemos extenderlo a otro tipo, a otras fases, pues sería estupendo. Pero iniciaríamos con las fases más iniciales. El otro es el rural, si no me equivoco. El proyecto rural. El proyecto rural, en el que estamos llevando todo lo que es la estimulación y las terapias no farmacológicas a municipios más pequeños donde no tienen capacidad para tener un centro como el nuestro y facilitar un poco el día a día de las personas con demencia. Y la verdad que está dando buenos resultados y está Está funcionando. muy bien, una buena labor. Sí, la verdad es que es interesante y eso, está funcionando. Estamos yendo a 4 municipios en principio, esperamos que poco a poco vaya ampliándose. Y el último póster que llevamos es esto que estamos haciendo hoy. Así. Este proyecto que se llama Espacio AMA, que está compuesto de cuatro bloques, que la sala está acondicionada como sala de musicoterapia, donde hacemos los talleres con grupos reducidos. También tenemos equipamiento para que sea un pequeño estudio de grabación, para cuando hacemos las composiciones poder grabarlas y tener un documento de sonido para poder reproducirlas y poder tenerlas todos. Y también tenemos estos 2 videopodcasts, este que estamos haciendo, que es la voz del recuerdo, donde participamos con usuarios y familias para compartir vivencias y hablar un poco de toda su vida y servir un poco de ejemplo. Y otro video podcast que se llama No te olvido, en el que tenemos una base un poco más divulgativa. Vamos a intentar explicar un poco cómo es todo el procedimiento de las demencias, cómo pueden ser los factores de riesgo, cómo podemos ir evitando el avance del deterioro y ralentizar el mismo. Y contaremos con profesionales que van a ir explicándonos en cada uno de sus campos todas las cosas que nos resulten de interés. Intentaremos eso, ser un espejo a todo el que nos ve y nos escucha para que puedan sentirse identificados y sobre todo tener herramientas que les puedan ser útiles para afrontar en un futuro la posible llegada de algo así. Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer en Ibiza. Echaremos unos días allí agradables y a ver, aprenderemos mucho también, porque seguramente habrá muchas ponencias y muchos pósteres interesantes y atraeremos... Siempre se aprende. Sí, información. Y bueno, ahora antes de seguir con la entrevista, quiero que pasemos a otra parte que se llama la música de nuestra vida. Yo lo que voy a hacer, que en los 2 capítulos anteriores no he podido, porque han sido cosas excepcionales y nos hemos salido un poco de tiesto, pero en la planificación de los programas, esta sección, queremos que se hablen de canciones que han sido importantes para cada uno de nosotros y tener esas canciones en una lista que crearemos en la plataforma Spotify para que la gente las pueda escuchar y tener un poquito más de vínculo y de contacto con lo que se les cuenta aquí. Yo por mi parte, me permito empezar yo. He pensado en una canción que para mí fue muy importante y de hecho a Manuel recuerdo cuando hemos hablado alguna vez de su época de concejal y de Izquierda Unida y demás. Yo siendo un muchacho, eso, pues de 18, 17 años así, yo empecé a tocar la guitarra y a cantar con 14 y
me gustaban mucho los cantautores, tanto los antiguos de los 60, los 70, como los actuales. Y en concreto esta canción que nombro hoy es de un cantautor madrileño, de los más recientes, de los más influyentes en estos últimos años, de los 90 a los 2000, que es Ismael Serrano. Ah, Y en concreto de su primer disco del año 97, que se llama Atrapados en Azul. Y la canción que a mí me encanta, y de hecho siempre fue un referente, y a Manuel siempre le decía que en algún meeting seguro, porque yo la primera vez que lo vi fue en un meeting de Izquierda Unida que lo invitaron a cantar. Que es del Partido Comunista. Sí, Sí. sí. Y nada, la canción es Papá, cuéntame otra vez. sí. Y siempre me trae Qué recuerdos bonita. de aquella época. Mm, Y además, como tiene la letra habla un poco de esa historia, del mayo francés, de la lucha por cambiar las cosas. Tiene un punto negativo también porque hace referencia a como que en el fondo parece que nada ha cambiado y que siempre volvemos a lo mismo y pasan las mismas cosas y demás. Y bueno, ahora de hecho lo estamos viviendo con las guerras de Gaza, la de Ucrania y demás. Siempre tenemos algún frente abierto, desgraciadamente, y no aprendemos. Y por eso esa es mi canción, así que me gustaría que cada uno pues diese su canción. Por ejemplo, Pedro. Pues yo, por ejemplo, me voy a salir un poco de lo que es globalizar un poco las canciones. Y en este caso, yo soy más joven y no sé si lo vaya a conocer, no lo sé. Pero mira, a mí también me gusta el tema de los cantautores, porque al final es suyo propio y han nacido de ellos. Entonces, hay un artista ahora mismo que es gaditano, a mí me gusta mucho Cádiz, la ciudad de Cádiz, no sé por qué, porque yo soy cordobés, bonita. pero a mí me gusta la ciudad de Cádiz y en este caso creo que es de Rota, si no recuerdo mal, y se llama Antonio Molina, ¿vale? Es un chaval que ha empezado desde eso, como él empezó, por ejemplo, con 14 años, pues cantando canciones de otra gente, de otros tiempos, y ha acabado cantando sus propias canciones y grabando sus propios discos. Es muy actual. Y hay una canción que me representa, porque yo soy de Pozo Blanco, pasé a Córdoba 11 años y ahora estoy en Málaga. Entonces, hay una canción suya que se llama A la Aventura y eso, ese tema dice que hay que vivir sin miedo, que hay que aventurarse y no sé, por ejemplo, tratando con el tema de AFA, yo he llegado aquí, me abrieron las puertas, nunca había trabajado con personas con demencia tan severa, bueno, con estos procesos y me lancé. Y si te digo que no me quiero ir, o sea que Eso está muy ojalá. encantado, también contigo. Así que ese es mi título. Miriam. Pues yo, un poco también al hilo de lo que hoy estamos comentando con la noticia, te diría que Color Esperanza de Diego Torres siempre me ha transmitido una buena onda, ¿no? Sí. Siempre tener esperanza, el ser positiva. Yo soy muy positiva y siempre intento ver el lado bueno de las cosas. Y bueno, y a mí siempre que la escucho me da mucho ánimo y me gusta. Y confío que las cosas vayan a mejor siempre que Ojalá. se pueda. Y esa es mi canción. ¿Y Conchi? Bueno, yo Ha sido un poco atropello. sí, vamos, yo hay una canción de Luis Pastor. Luis Pastor es También. un cantautor madrileño. Mm, De Y, Berzocana. sí, Eh, y entonces en los años 70 fue cuando la juventud que estábamos con inquietudes lo descubrimos. Y hay una canción especial, no recuerdo el título exactamente, pero es la del plan parcial. Porque dice, vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que nos pilla el plan parcial. Y como yo estaba en el movimiento vecinal y precisamente lo que antes decía Mili era un plan parcial, los terrenos donde hoy está el centro de salud y el centro de mayores y eso entraba dentro de un plan parcial que a nosotros no nos llegaba mucho. Y después, si me permitís, una canción muy de aquellos tiempos y que tiene un gran valor,
la de la Bordeta, José Antonio de la Bordeta, Ujú. la de la libertad, ¿no? Entonces eso es algo que era como un himno, ¿no? Otro clásico. Emiliana. Bueno, a mí es que me gusta tanto las canciones que es muy difícil de elegir, ¿no? Pero me gusta mucho Víctor Manuel. Y entonces hay una canción que tiene mi abuelo fue picador. Sí. Entonces, bueno, Allá en la mina. como he vivido eso, pues es- a mí me gustan muchas canciones, muchas, pero Ya. esa me... Claro, toca un poquito la fibra. Sí. Claro, te remueve. Claro, mm. qué bien. ¿Y Manuel? Yo de una canción que creo que es la primera que me llamó la atención siendo jovencito, con unos 5 años. En mi casa la radio se ponía cuando se levantaba primero mi padre o mi madre, y la radio estaba todo el día puesta. Y entonces a mí me cautivó la canción de Caminito. Caminito que el tiempo ha borrado. Mm. Un tango, Un tango, Mm. un tango. un tango. Esa, y me sigue cautivando. Te sigue recordando y llevando a aquellos tiempos, Sí, ¿verdad? sí, me resulta muy familiar y muy entrañable. Esa es la magia de las canciones. Siempre, luego. de alguna forma, nos transportan a momentos y a etapas concretas. Y segundo, yo sé que tenía sus preferencias para cuando tenía que ponerse a trabajar en sus cuadros, ¿verdad? Segundo, De música. ¿Y qué escuchaba? ¿Qué escuchaba? Clásica. Música clásica. Beethoven, la novena Te sinfonía de inspiraba, ¿no? Beethoven, sí. la novena, la del himno a la alegría. Mm. Pero él es que empezaba desde muy pequeñitos, mis hijos han escuchado música clásica. Qué bien. Eso para motivarte, ¿verdad? Segundo, Pues bueno, gracias a lo que vosotros ahora decís, sí, debería continuar como habéis hecho hasta ahora. aquí un Haciendo- poquito de culpa de las cosas que tú has hecho las tiene Beethoven, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Es que es todo el entero de el conocer toda una serie durante tanto tiempo y claro, aunque siempre se viene. Y claro, yo tengo las costumbres de que la lechura lechura, eso es Lucha, lechura, quiere decir la lucha. la La lucha. que eres un estorbe, nada más. No es eso. Es que Ahora vamos a retomar. es un paseo muy, muy importante para mí el poder vivir y a luchar por una vida mejor. Lo que todos queremos, ser lo mejor para todo el mundo. Eso es así, intentar que las cosas cambien, pero para todos y para bien. Para Eso. todos. ¿eh? Tú has sido parte de eso. Pues ahora vamos a entrar ya en la recta final, vamos a retomar un poquito la sección de una historia para contar, pero ahora ya damos el salto en el tiempo y queremos pasar a la época en la que ya empezasteis a tener esa unión, ese vínculo, esa amistad entre ellos dos y entre los cuatro, las dos parejas, porque ya nos habéis contado que eso, desde que llegasteis a Málaga en el año 82, si no me equivoco, Sí. ya empezasteis a tener contacto entre vosotros. Y eso, ¿cómo recordáis, Manuel, cómo os conocisteis? ¿Cómo fue ese encuentro? Igual fue todo tan poco a poco que no, pero bueno, por ver qué tal. Vamos a ver si Conchi me corregirá y aumentará la información. Era tiempo de precampaña municipal, electoral. Ujú. Yo creo que iba de candidato a la alcaldía. Mm. Sí, iba de candidato a la alcaldía y yo iba todas las mañanas a la sede, allí cogía con otros compañeros, íbamos a dar un meeting aquí, allí, allá. Y
una mañana, sí, en la sede del partido, me crucé con Conchi y me la quedé mirando, me llamó la atención. Me la quedé mirando y digo, qué niña más guapa. Y yo estaba casado. Pues ya me descasé y todas esas cosas. ¿Y entre Segundo y tú? ¿Os acordáis cómo os conocisteis? ¿Segundo y tú? Bueno, yo no me acuerdo, pero tenía un taller de pintura en La Luz y tenía un lema escrito en la fachada. Como no sé volar, pinto. Me gustaría volar, como no puedo. Quisiera volar, pero como no puedo, pinto. Como A no mí tengo alas, pinto. A mí me llamó la atención esa frase. Yo he pintado también, he aprendido a pintar. Y canto muy malamente. Pero escribes muy bien. Te perdono todo. Esos son los buenos amigos, los que al final perdonan todo, ¿eh? Muchas gracias. De hecho, yo siempre le pongo título al programa, aunque luego no lo nombre, y a este le he titulado Regolfos. Está muy bien. Me gusta. Sí, sí. Me gusta. ¿Por qué será, no, Manuel? Bueno, no tienes muchos motivos, ¿eh? Y cuando llegasteis a Málaga, Segundo se dedicaba a la pintura. Bueno, Segundo no se ha dedicado, nunca ha ganado la vida con la pintura. Él ha pintado lo que ha querido. Por eso no se ha ganado nunca la vida. Entonces, cuando lleguemos a Málaga, pues tuvimos problemas, en fin, ¿Qué año? muy problemas económicos en el 82. No encontró trabajo, se fue a Córdoba, puso una academia de pintura y tampoco le fue bien. Y después volvió, a los 7 o 8 meses, volvió a Málaga. Y ha hecho de todo. Él ha vendido flores en la costa, que a nosotros hacíamos y las vendíamos. Él ha vendido libros y ha hecho de todo para ganarse la vida. Un Entonces- auténtico buscavidas. La pintura era como hobby. No hobby, como una obligación. ¿Entiendes? Es una La necesidad pintura era su de vida. expresarte, Sí. Claro que pero económicamente pues no siempre Eso. funciona. Sí, en Bélgica pues teníamos un restaurante. Primero trabajó con una moto y después pusimos nosotros un restaurante que tuvimos durante 10 años. Y él era camarero y yo cocinera. Madre mía. Un restaurante español, sí. Y ya, bueno, el problema es que nos tuvimos que venir porque yo tenía ataques epilépticos muy fuertes. Y estuve muchos años así. Y ya el médico pues me dijo que era imposible, no podía continuar en la cocina. Ya en el momento ese dijimos, pues mira, vámonos a España, porque si no puedes trabajar aquí para vivir mal, pues nos vamos a España. Y como siempre estábamos con la ilusión de España, Claro. Por el momento. pues ya está. Pero aquí lo pasamos muy mal, la verdad. Bueno, al final, por suerte, la cosa. Después de que nos hemos jubilado, pues la verdad que no hemos tenido problemas de dinero. es importante. Bueno. Sí. Ese es un respiro. Y Manuel, háblanos de tu profesión. ¿Qué es lo que más te gustaba de tu profesión? Yo soy maestro, pero he ejercido de educador. He tenido a mi cargo residencias de 60, 72 incluso, chicos, a veces chicas, por 4 años aproximadamente, y les enseñaba todo lo que no le enseñan los maestros de pizarra. Les enseñaba lectura comprensiva. De pizarra te refieres a lo que hay en la pared, no al pueblo, ¿no? Ahí está. Aclárate al final, ¿eh? También se llama encerado. Ese hace. Bueno, está bien. Ahora ya lo sabemos todo. Adelante. ¿Y qué tengo que contar mi vida? No, No. De tu profesión, lo que más tu te gustaba. profesión. ¿Qué te llenaba a ti?
yo he celebrado mucho enseñar a leer. Yo he tenido alumnos de primero de enseñanza primaria entonces y celebraba cuando arrancaban a leer. Los niños aprenden a leer de hoy para mañana. Hay niños que aprenden a leer de hoy para mañana. Me daba mucha alegría, porque yo los ponía a leer todos los días y había niños que... El problema es que no maduraban. Cuando su cerebro madura, arrancan a leer como si hubieran leído toda la vida. Eso sucede. Me sucedía con los niños y me daba mucha alegría. Qué bien. Y tanta alegría que yo me angustiaba cuando se acercaba a final de curso y algún niño aún todavía no había arrancado a leer. Es complejísimo. Leer es muy complejo. Pues tienes que traducir unos garabatos en ideas. Eso es muy difícil. Tienes que tener una necesaria madurez intelectual para poder hacer ese ejercicio. Y entonces yo tuve la suerte, y tenía uno o dos que llegaba a final de curso y no me leían. Estaba preocupadísimo. Pues arrancaron a leer. Joder. Yo es que El más feliz del mundo. Claro. no os podéis imaginar, ¿eh? Y de los valores que antes hablabas que tú le inculcabas, ¿qué valor es el que más, con el que tú más te sentías identificado de transmitirle a ellos? El cumplimiento del deber. Yo he sido muy exigente con las cosas de andar por casa. O sea, la hora de estudio era hora de estudio. Y estudiar, no había más tutía. Además, borde. Borde. Pero luego le facilitaba mucho las cosas. Le daba técnicas de estudio, lectura comprensiva, hacíamos teatro. Tuve alguna temporada, tenía grupos de niños y de niñas también he tenido. Las niñas son muy creativas. Las niñas, yo disfruté mucho con las niñas, porque además, si les das pie, les facilitas que se desarrollen su creatividad, sorpresa. Pues ya sí que se nos ha agotado el tiempo, hemos estado un ratito muy agradable. Espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias. A vosotros. Yo me lo he pasado guay. Muy bien, ¿no? Sí que repetirlo más, ¿verdad? Sí. Y nada, pues eso, que estamos muy, muy agradecidos porque hayáis querido participar. Ya concluimos aquí el tercer capítulo. Muy Muchas bien. gracias también a Miriam y a Pedro Muchas gracias. por participar también. Yo me lo he pasado muy bien. Y yo también. Esta charla podía haber durado perfectamente 5 o 6 horas más, pero más de una horita la gente no me va a aguantar. No. No creas, ¿no? Así que, nada, lo dicho, aquí terminamos ya este tercer programa de La Voz del Recuerdo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias. Y gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. Me ha gustado.